En este vídeo vamos a ver cómo funciona la retícula responsiva de Bootstrap. Toda la información necesaria para trabajar con la retícula de Bootstrap la vamos a encontrar en la documentación del framework, concretamente dentro de este apartado que se denomina Layout. En el primero de ellos, este apartado Breakpoints, lo que tenemos es una especificación de las clases necesarias para establecer los diferentes puntos de ruptura que queremos aplicar a nuestros diseños. Como sabemos, en el diseño web responsivo podemos establecer a través de las media queries CSS unos puntos de ruptura que van a permitirnos cambiar la disposición, tamaño, orientación, etcétera, etcétera, de los elementos cuando se visualizan en pantallas con unas dimensiones en píxeles determinadas. Concretamente en Bootstrap vamos a poder trabajar con todos estos puntos de ruptura que tenéis aquí. Los primeros pensados para pantallas muy pequeñas, pantallas de móviles. Otros pensados más para pantallas de lo que serían más seguramente más tablets. Otros pensados para tablets un poco más grandes o tamaño de escritorio pequeño, con monitores algo más antiguos, con menos resolución. Escritorios un poco más, también hoy en día ya un poco más antiguos, pero un poco más grandes. Escritorios ya más contemporáneos como estos dos últimos. ¿Vale? Fijaos que aquí a la derecha tenemos la especificación del tamaño en píxeles de la pantalla en el momento en el cual ese punto de ruptura va a entrar en acción. Es decir, si en una pantalla, si estamos consultando un sitio web con una pantalla menor a 576 píxeles, el punto de ruptura que entrará en acción será este, y por tanto el web pasará a comportarse de acuerdo con cómo esté especificado el contenido dentro de esta clase. Y si posteriormente lo consultamos, por ejemplo, desde una pantalla 4K, que sería mayor a 1400 píxeles, lo que tendremos es un comportamiento al que haremos referencia mediante esta clase. Lo bueno que tiene trabajar con Bootstrap es que no necesitamos establecer o configurar esas media queries, sino que en el framework, en su CSS, todo esto ya viene configurado y simplemente nosotros, conociendo los nombres de las clases que tenemos que aplicar en cada uno de esos casos, es más que suficiente para establecer los diferentes comportamientos. Estas clases de aquí, las que acabamos de mencionar, las tenemos que combinar con el concepto de columna. En Bootstrap vamos a poder trabajar con diferentes columnas. Fijaos que en estos ejemplos que se está trabajando con bloques de 3 columnas que nos van a permitir definir el tamaño de esos diferentes bloques de contenido en cada una de las diferentes filas que componen la retícula de nuestra página. En concreto, Bootstrap trabaja con un máximo de 12 columnas por fila, de manera que yo voy a poder combinar la clase call con alguno de los puntos de ruptura que hemos visto anteriormente, más un número que va a ir del 1 al 12. Cuando yo establezco, por ejemplo, como vemos en este caso, call 6, call sm3, para este primer bloque de contenido, yo lo que estoy diciendo es que en pantallas más pequeñas, las pantallas para móvil, tu tamaño inferior a 576 píxeles, lo que quiero es que el contenido ocupe 6 de las 12 columnas, es decir, el 50% de la interfaz. A continuación lo que digo es, y en las pantallas de tablet, lo que quiero es que este contenido ocupe 3 de las 12 columnas, por lo tanto, la mitad de la mitad del tamaño de la interfaz, una cuarta parte de su tamaño. Por tanto, aquí esta columna sería un poco más pequeña en el contexto de una pantalla un poco más grande, como es la pantalla de una tablet. Esto podríamos seguir ampliándolo, especificando también otros comportamientos diferentes para tamaño MD, LG, XL o XXL, en el caso que fuera necesario. Como Bootstrap es un framework mobile first, siempre empezamos a definir el tamaño de la columna más pequeña, o mejor dicho, del punto de ruptura pensado para móvil, y a partir de aquí vamos añadiendo los comportamientos para otros tamaños de pantalla más grandes. Si yo establezco solo el comportamiento para móvil y no defino el comportamiento en otros tipos de pantallas o no añado otros puntos de ruptura, el sitio web se va a comportar siempre de manera idéntica en todos los tamaños siguientes. Pensad que siempre la referencia es el tamaño de móvil.
Tenemos un par de conceptos más también a tener en cuenta. Uno es el contenedor. Todas estas columnas de las que hemos hablado antes se tienen que definir dentro de un contenedor. Como veis aquí tenemos diferentes tipos de contenedores en Bootstrap. Algunos que permiten combinar esa clase container con alguno de los puntos de ruptura anteriormente vistos. En este caso vamos a trabajar fundamentalmente solo con dos, con el primero y con el último. Y la diferencia principal entre ambos es que en el caso del container fluid vamos a trabajar con un contenedor en el que la retícula no va a tener márgenes a ambos lados, es decir, va a aprovechar todo el ancho de la pantalla, mientras que en el caso del container tendremos una retícula que va a proporcionarnos un margen extra a cada uno de los lados, a derecha e izquierda. Finalmente, el último concepto a tener en cuenta antes de ver algunos ejemplos es el concepto de fila. Yo el contenido de mi página web lo voy a querer seguramente distribuir no solo en diferentes columnas, sino también en diferentes filas. Es decir, un contenido que va a aparecer pues, debajo de otro y otro a continuación, etcétera, etcétera. Para establecer esos saltos de línea vamos a trabajar con filas. Las filas se especifican mediante la clase row y como veis están siempre dentro de los contenedores y abrazan las diferentes columnas que pueda haber dentro de esa fila. En este caso aquí lo que vemos es una única fila con 3 columnas y cada una de ellas está ocupando pues, una tercera parte de la interfaz. Vamos a ver ahora algunos ejemplos prácticos aplicados. Volvemos aquí al código fuente y vamos a aplicar esto que hemos visto en la página que habíamos creado en el vídeo anterior. Para ello voy a eliminar esto, que ahora no nos interesa, voy a dejarme un poquito más de espacio y voy a empezar a trabajar aquí dentro del cuerpo. Como decíamos anteriormente, siempre vamos a empezar definiendo un contenedor que es dentro del cual va a estar todo el contenido que vamos a especificar a continuación mediante una retícula. Recordamos que habían dos contenedores, el container que proporciona márgenes a ambos lados y el container fluid que ocupa todo el ancho de la pantalla. Dentro del contenedor yo voy a tener que definir un número determinado de filas y dentro de cada una de esas filas el número de columnas que necesito en cada uno de los puntos de ruptura. Por lo tanto, dentro de este contenedor voy a crear otra caja, otro div, al que le voy a añadir la clase row. Con esto estoy definiendo la primera fila de ese contenedor. Dentro del contenedor, a su vez, voy a crearme un nuevo div. En este caso le voy a poner la clase col12. Ahora veremos de qué se trata. Y dentro de él voy a añadir un párrafo con texto de relleno. Voy a copiarme texto de relleno que nos sirva de ejemplo. ¿Vale? Ahora podemos ver este texto de relleno en la parte derecha. ¿Vale? Fijaos que tenemos este bloque de texto que está ocupando todo el ancho. Nos proporciona un margen a ambos lados. En este caso, fijaos, aquí aparece de este color azul. Es simplemente un color azul para la previsualización, pero no es que lo hayamos pintado de ese color. Que es o define el espacio disponible para este contenedor. Si hubiésemos establecido esta caja mediante un container fluid, fijaos que el container fluid ocupa todo el ancho, o prácticamente todo el ancho. Nos deja un pequeño padding a ambos lados, pero tenemos prácticamente todo el ancho de la interfaz disponible. Fijaos que tanto en una pantalla pequeña como móvil, como esto, como cuando yo voy a la pantalla más grande, a una pantalla 4K como la que estoy utilizando, todo ocupa todo el ancho de la pantalla. Y esto es así porque yo lo que he hecho, al menos por el momento, es decir simplemente que quiero que todo el contenido esté en una única columna, o mejor dicho, en una única caja que ocupa 12 columnas. Recordad que en Bootstrap podemos trabajar con hasta 12 columnas. 12 columnas es equivalente a trabajar con el 100% del tamaño de la interfaz. Si utilizo 6 columnas, estaré trabajando con un 50% de la interfaz, y así sucesivamente. Cuando aplico este número a la clase call, lo que estoy estableciendo es un primer bloque de contenido que se aplica a la interfaz de móvil y que ocupa todo el ancho. Que sería esto que estamos viendo aquí ahora. Si yo no establezco el comportamiento o no defino los puntos de ruptura para pantallas más grandes, se va a seguir aplicando también en las siguientes, en tablet, escritorio y escritorio muy grande.
Pero esto no sería lo más habitual, ¿no? Lo más habitual es que el móvil sí que ocupase todo el ancho, porque tenemos poco espacio, pero que una pantalla más grande, como por ejemplo esta, aquí pasase a ocupar un poco menos. Vamos a aplicar diferentes puntos de ruptura para ver el comportamiento y para ver esto cómo se puede aplicar. Lo que tenemos que hacer es a continuación pues ir añadiendo los diferentes puntos de ruptura. Por ejemplo, con SM, que sería el tamaño para tablet, le podemos decir que queremos que ocupe 8 de las 12 columnas. Y fijaos como ahora, si yo vuelvo a la pantalla móvil, fijaos que en móvil la pantalla más pequeña sigue ocupando 100%, pero si crece un poco, cuando llega a este tamaño que sería el tamaño tablet, fijaos como ahora está ocupando solo 8 de las 12. Aquí se quedarían todavía 4 columnas de las 12 disponibles. Si sigo creciendo, me mantiene este tamaño de tablet, porque como decíamos, esto lo que va haciendo es heredar el tamaño anterior siempre para las siguientes pantallas. Si yo quisiese que en una pantalla de tablet un poco más grande o de escritorio, por ejemplo, ocupase 6, pues lo podría definir de esta manera. Siempre hacemos lo mismo. Clase call seguida del nombre del punto de ruptura seguida del tamaño que quiero que ocupe, teniendo en cuenta que el tamaño puede ser entre 1 y 6. Fijaos ahora en móvil está ocupando 12, el 100%, en tablet pasa a ocupar 8 y en MD o escritorio pequeño, fijaos que ocupa 6, justo la mitad del tamaño. Fijaos como aquí pasa de 8 a 6. Si sigo creciendo, sigo ocupando la mitad. Fijaos como aunque la pantalla es mucho más grande, siempre se establece en 6 de 12, es decir, el 50%. Podemos seguir con las siguientes clases. Con LG, que sería pantalla grande, le vamos a poner un 4. Voy a poner tamaños diferentes simplemente para que veáis la diferencia, ¿eh? La voy haciendo cada vez más pequeña. 12, 8, 6, 4. Si sigo creciendo, ocupa 4, ¿vale? 4 columnas de 12 sería una tercera parte. Fijaos cómo esto es exactamente una tercera parte del tamaño disponible. Vamos ahora al siguiente punto, que sería el call XL, pantalla muy grande. Y ahora vamos a hacerlo otra vez crecer, para que veáis un poco la diferencia. Vamos a decir que en XL quiero que ocupe 12. Ahora, fijaos. Móvil ocupa 12. Tablet ocupa 8. Pantalla pequeña ocupa 6. Pantalla grande ocupa 4. Pantalla muy grande vuelve a ocupar 12. Fijaos como ahora el punto de ruptura, al yo haber establecido que en ese punto de ruptura o a partir de ese tamaño de pantalla quiero que vuelva a ocupar todo el ancho, pues el texto ha empezado a correr hacia la derecha. Y vamos a la última. El último punto de ruptura sería el call XXL, es decir, pantalla extra grande, y le vamos a poner, por ejemplo, pues 10. Y vamos a verlo todo desde el principio. Móvil ocupa 12, tablet ocupa 8, escritorio pequeño ocupa 6, la mitad, escritorio grande ahora ocupa 4, escritorio muy grande ocupa 12 y escritorio extra grande, fijaos cómo ocupa 10. Fijaos cómo no llega al final, se queda aquí y estas dos últimas columnas las deja en blanco. Esto, que como veis es muy fácil de aplicar y es muy simple, es realmente muy potente y nos permite hacer combinaciones de muchos tipos. Vamos a ver algunos ejemplos. Por ejemplo, imaginad que yo tengo dentro de esta fila 3 cajas. Vamos a ponerle 3 cajas diferentes, ¿vale? Fijaos que todo está dentro de la misma fila, dentro de la misma row. Le voy a poner un título a cada una, simplemente para que veamos dónde empieza y acaba cada una de ellas. ¿Vale? Fijaos. Aquí tenemos la vista previa de móvil. Como en móvil yo he establecido que todas estas columnas se comporten de esta manera, que es que ocupen las 12 columnas, es decir, el 100%, todas van de izquierda a derecha ocupando todo el ancho y como no hay espacio para la siguiente pues cae a la
abajo. Como en el caso de la segunda pasa lo mismo, pues la tercera también pasa abajo. Voy a ponerle a estas cajas, simplemente para que lo podáis ver mejor, un color de fondo, ¿vale? Ya sabéis que esto tendríamos que utilizar CSS, esta no sería la manera más adecuada, pero nos va a servir para verlo mejor. Pero voy a poner también los títulos dentro de las cajas, que es como debería estar. Ahora, ¿vale? Y voy a poner voy a poner un color a cada una de ellas. ¿Vale? Perfecto. Entonces aquí fijaos cómo podemos ver lo que ocupa cada una de ellas y el color verde de fondo nos sirve para ver el espacio que abarcan, que tienen disponible. Esto es la versión móvil y fijaos cómo en el resto de versiones se comporta exactamente igual. Siempre está ocupando el 100%, porque yo lo que he definido mediante la clase call12 es que quiero que esto ocupe todo el ancho de pantalla en todas las pantallas. Al definir solo la pantalla móvil, estoy definiendo el comportamiento de todas las pantallas. Esto es un framework, repito, mobile first. Vamos a decirle ahora que en pantalla de tablet, por ejemplo, a mí lo que me interesa es que la primera de estos bloques de contenido me ocupe el 100%, se mantenga como en móvil, pero que las siguientes a mí me interesa que estén juntas una al lado de la otra y que ocupen cada una de ellas un 50% de la interfaz. En la primera no tendríamos que hacer nada, porque si queremos que en tablet ocupe el 100%, pues simplemente lo dejamos, porque en móvil ya está definido ese comportamiento. En cambio, las siguientes tendría que decir que call SM, es decir, cuando esto llegue al punto de ruptura de tablet, quiero que pases a ocupar 6. Y esto mismo se tendría que también aplicar a la siguiente. ¿Vale? Ahora fijaos como en móvil cada una sigue ocupando 12, pero cuando salto a tablet, fijaos como la primera sigue ocupando 12, pero las siguientes, cada una de ellas ocupan 6. 6 y 6, 12, 50% y 50% de la interfaz. ¿Por qué aparecen una al lado de la otra? Porque están en la misma fila. Todo lo que esté en la fila y quepa dentro de lo que serían 12 columnas, se verá en paralelo, uno al lado de la otra. Si yo hubiese dicho que quiero que la primera ocupe 6 y la segunda quiero que ocupe 8, ahora ya estoy utilizando 14 columnas, el tercer bloque, perdón, ya no cabe y por tanto tiene que pasar hacia abajo. Realmente está en la misma fila, pero como no cabe, el navegador lo tiene que mostrar a continuación. ¿Vale? Por lo tanto, siempre intentad ajustaros a esas 12 columnas como máximo para evitar que el contenido se os desplace hacia una zona que nos interesa. ¿Vale? Fijaos cómo en las pantallas más grandes pues se sigue comportando igual porque se va heredando el comportamiento mientras yo no le especifique lo contrario. Vamos a hacer más cambios. Imaginad que, por ejemplo, en la primera quiero que se siga ocupando en el escritorio pequeño el 100%, pero que en el caso de un escritorio pequeño, la segunda ocupe 8 de 12 y la tercera quiero que ocupe 4 de 12. Fijaos como ahora, en escritorio pequeño y en los tamaños sucesivos, esto está ocupando 8 de las 12 columnas, 4 de las 12 columnas. Y la primera sigue ocupando un 100%. Si sigo haciendo grande, ese porcentaje se mantiene. Esto sería 8 de las 12 disponibles en esta pantalla, en este tamaño, y 4 de las 12. Si me interesase, o sea, que es un poco extraña, pero como ejemplo nos sirve, que en el siguiente tamaño, que sería LG, esto se invirtiese, pues podría decirle, aquí quiero que en tamaño de escritorio grande ocupes tú la segunda 4 y tú la tercera 8. Fijaos como ahora, en este tamaño el bloque 2 ocupa 8 de 12 y el 3 4 de 12, pero en este otro tamaño se intercambian y paso a ocupar este 8 columnas y este 12 y se mantienen las siguientes. Podemos seguir con diferentes ejemplos. Fijaos, por ejemplo, vamos a volver al primero, que lo hemos mantenido con 12. Pero imaginad que yo, el primero,
a partir del siguiente tamaño, que es XL, quiero que ocupe solo 6. Y en estos, quiero que aquí ahora, en XL, me ocupe 4. Y este de otro también quiero que me ocupe 4. Bueno, vamos a verlo desde el principio. Aquí col 12 las 3, por lo tanto todas ocupan al 100%. Aquí col 12 la primera, col SM6 la segunda y col SM6 la tercera. Sigo creciendo, col 12 la primera, col MD8 la segunda, col MD4 la tercera. Sigo creciendo, col 12 la primera, col LG4 la segunda, col LG8 la tercera. Sigo creciendo y aquí fijaos cómo la primera ocupa 6, la mitad, como 6 no ha terminado, no ha acabado de ocupar todo el ancho de la pantalla, todavía me quedan otras 6 columnas por ocupar, por lo tanto la segunda, o la siguiente mejor dicho, que en este tamaño de pantalla, recordad aquí, en XL ocupa 4, pasa arriba, 6 y 4 son 10 y todavía quedan 2. Y la tercera ocupa, como ocupa 4 también, ya no cabe. Le faltarían 2 para poder caber aquí. Si hubiésemos hecho así, por ejemplo, 6, 9, 12. En este tamaño de pantalla aquí, ahora fijaos cómo se hubiesen podido combinar todas. Por eso es importante siempre no perder de vista que el tamaño máximo es 12. Vamos a ver, por ejemplo, pues en el último caso, con XL, que me ocupe cada una de ellas 4. Que sean todas iguales. ¿Vale? Vamos al tamaño más grande. Y fijaos como en el tamaño más grande todas ocupan 4, es decir, una tercera parte de la interfaz. ¿Vale? Entonces fijaos como en este ejemplo lo que hemos hecho es cambiar disposiciones, cambiar tamaños, mover cosas según el tamaño de pantalla con el que estamos trabajando. Ahora vamos a ver otro ejemplo, también combinando otros tipos de contenidos como por ejemplo imágenes. Aquí en mi área de trabajo, fijaos, me he creado una carpeta que se llama IMG, dentro de la cual me he puesto 3 imágenes de ejemplo de diferentes tamaños para poder trabajar con ellas. Voy a bajar esto un poco hacia abajo, ¿vale? Fijaos que yo voy a seguir trabajando dentro de este primer container, de manera que dentro de él yo voy a poder establecer pues diferentes filas. Ahora yo me creo una nueva caja con la clase row y con ello lo que estoy estableciendo es otra fila diferente. Recordad que la fila, el principio y el final de la fila establece el principio y el final de ese conjunto de 12 columnas. De manera que yo dentro de esta fila voy a poder trabajar con hasta 12 columnas. Cuando la cierro, todo el contenido que viene a continuación bajará abajo y volverá a reiniciarse esa numeración de 1 a 12 columnas. En este caso, dentro de esta fila, yo lo que voy a poner es, por ejemplo, imaginad para esta página, pues un primer banner grande que ocupe todo el ancho de la pantalla, en todos los tamaños, tanto en móvil como en los escritorios más grandes de tamaño 4K. Para ello me creo una caja con la clase col12, que como hemos visto me sirve para que en móvil el elemento que está dentro ocupe todo el ancho y que se vaya heredando también en las pantallas más grandes. Para especificar una imagen, recordad en HTML, elemento IMG, atributo src y indicamos la ruta. En este caso la ruta es la carpeta IMG y dentro de la carpeta IMG tengo una imagen que aquí ahora no sé por qué no se me previsualizaba, pero bueno, copio esto, ¿vale? Que sería esta de aquí, junto con el atributo alt, que vamos a poner un nuevo ejemplo, y fijaos como ya aquí en la derecha veo la imagen, ¿vale? Es una imagen de 340 píxeles por 2400, una imagen en lo que sería tamaño 4K, muy grande, fijaos que ocupa mucho de alto,
y que además me está generando, como veis en la parte inferior, scroll horizontal. La imagen es tan grande que desborda el contenido de la pantalla. Solo la podría ver entera en, en los tamaños de pantalla más grandes, ¿eh? Lo que yo quiero es que se me vea al 100% de la imagen en todos los tamaños de pantalla. Por lo tanto, que se comporte de manera responsive o responsiva. Para ello, Bootstrap, para que las imágenes se comporten igual que las columnas que las que hemos trabajado antes, tiene una clase específica que si se aplicamos a la imagen, se va a comportar de esa manera. Va a ocupar siempre dentro de la columna en la que se encuentre el 100% del tamaño disponible y no más, evitando así que desborden el ancho de la pantalla. Esa clase es la clase img fluid. Cuando se la pongo una imagen, como podéis ver, esa imagen pasa a ocupar el 100% del espacio que tiene disponible. En móvil, fijaos, está ocupando el 100% de su espacio. En tablet, en escritorio grande, escritorio muy grande y en escritorio extra grande. Siempre ocupa el 100% sin desbordar el tamaño de la interfaz. ¿Vale? Y fijaos cómo a continuación, aunque el bloque de título 1 yo en móvil hubiese dicho que quiero que solo me ocupe 1, ¿vale? Fijaos cómo, aunque tuviese espacio en la parte superior, fijaos que aquí ahora ocupa 10, por tanto quedan dos columnas, la siguiente ocupa 1 y podría caber, no pasa a la parte superior porque está en otra fila. El inicio de esta segunda fila define o vuelve a reiniciar esas 12 columnas y hace que estos bloques pasen a estar en la parte inferior. ¿Vale? En ocasiones podemos necesitar o querer hacer combinaciones de diferentes contenedores. Por ejemplo, puedo querer que esta imagen me ocupe todo el ancho de la pantalla, como vemos aquí, pero que el contenido que viene a continuación pues esté en un container no de tipo fluid, sino del otro tipo, con márgenes. Para hacer esas combinaciones lo que tenemos que conseguir es, o lo que tenemos que hacer es ir cerrando y abriendo esos contenedores. Aquí en este caso lo hemos abierto aquí al principio y lo hemos cerrado al final. Si yo en lugar de cerrarlo aquí, este contenedor lo cierro aquí, aquí lo que tendré es un container fluid para el bloque que tiene la imagen y si a continuación me abro otra caja con un container de este otro tipo, la abro aquí y la cierro abrazando todo el contenido al final de estos bloques. Fijaos cómo ahora estos elementos, en móvil siempre, incluso el container ocupa el 100%, pero a medida que vamos yendo a tamaños de pantalla más grandes, este otro contenedor me va a ir respetando esos márgenes que el container fluid me proporciona, ocupando cada uno de ellos lo que necesite, pero no respecto al 100%, sino respecto al 100% menos esos márgenes que dejamos a ambos lados. Podemos querer, imaginad que cada uno de estos bloques de contenido fuesen, pues por ejemplo, las típicas 3 pastillas con 3 servicios, ¿no? Imaginad que esto es una empresa de servicios, tenemos una imagen destacada en la parte superior y tenemos 3 bloques con el servicio 1, el servicio 2, el servicio 3 y un texto explicativo de cada uno de ellos, ¿no? Y queremos que sean, por ejemplo, pues que ocupen, como vemos en móvil, todo el ancho. Por ejemplo, en tablet vamos a establecerle, aquí nos faltaba definir la tablet, le decimos que en tablet nos ocupen también 12, que en escritorio, que sería el colmd, en los 3 casos quiero que me ocupe 4 y que en los siguientes tamaños de pantalla también. Por lo tanto ya podría borrarlos. Simplemente con establecer el tamaño que después se tiene que heredar, esto ya funcionaría. ¿Vale? Haciendo esta configuración, tamaño de pantalla, tamaño de tablet 12, que de hecho lo podríamos haber hecho también así. Es decir, 12 hasta que llegues hasta MD y cuando llegues a MD pasa a 4. Vamos a ver si funciona,
Aquí estamos en móvil, ocupa 12. Aquí pasamos a tablet, sigue ocupando 12. Me deja los márgenes del container, pero sigue ocupando todo el ancho disponible. Aquí estamos en MD, pasa a ocupar cada uno de esos bloques 4 columnas, 4, 4, 8 y 4, 12, con los márgenes. Y a medida que vamos creciendo, se siguen manteniendo esos bloques de 4 columnas con independencia del tamaño de la pantalla. ¿Vale? Fijaos cómo cada vez el texto tiene más espacio disponible, pero los bloques se siguen manteniendo igual. Bloques de 4, bloques exactamente iguales. Tenemos esos 4 bloques y 2 márgenes que son prácticamente iguales también a los bloques en cuanto a tamaño. Vale, y ahora ya para finalizar vamos a añadir algunas imágenes más para que veamos el mismo ejemplo de antes pero aplicado a imágenes un poco más pequeñas. En este caso vamos a utilizar esta imagen cuadrada de 1000 por 1000 píxeles que vamos a poner en cada uno de estos bloques como imagen que aparece justo encima del título. Para ello, ¿qué hacemos? Pues vamos a poner, por ejemplo, aquí la etiqueta img, seguida del atributo src, la carpeta donde está la imagen es la carpeta img y dentro vamos a escoger esta imagen, la de 1000 píxeles. Pongo un texto alternativo y le añado, recordad siempre, la clase img fluid. Cierro la etiqueta y ya tengo mi imagen. ¿Vale? Voy a borrarle los colores de fondo, que ahora ya no los necesitamos, para que no nos molesten. Vale, y fijaos como ahora tengo mi imagen grande, a continuación tengo una imagen de banner en esta columna, voy a hacer lo mismo, voy a copiarlas tal cual, justo encima de los otros dos títulos también. ¿Vale? Fijaos como en tablet tengo mi imagen destacada, mi imagen asociada, por ejemplo, a este primer servicio, el título del servicio, su descripción, imagen, título, descripción, imagen, título, descripción. Esto se comportaba en móvil y tablet ocupando el ancho, todo el ancho, y cuando llegaba a escritorio pequeño, fijaos que pasaba a cada uno de ellos ocupar 4 columnas de las 12. ¿Vale? Fijaos cómo esto va creciendo, y esto siempre ocupa lo mismo. ¿De acuerdo? ¿Qué pasaría si no le hubiésemos puesto la clase imgFluid? Pues por ejemplo, vamos a quitársela a la primera. Vale, sí, fijaos lo que pasa, ¿eh? La imagen es tan grande que desborda el contenido de la pantalla. 1000 píxeles de ancho, en este caso para este tamaño de pantalla es excesivo y sobrepasa el tamaño, ¿no? Fijaos como aquí en móvil me está generando este scroll horizontal y en tamaños más grandes pues se me va a solapar con el resto de los bloques de contenido. Por lo tanto, siempre vamos a intentar las imágenes hacerlas responsivas con esta clase utilitaria que Bootstrap me ofrece para ello. Vale, entonces esto que hemos visto en este vídeo lo podemos combinar de muchas maneras. Es decir, yo aquí ahora podría, pues por ejemplo, después de este contenedor que tiene esta fila con 3 columnas, dentro de cada una de ellas tengo imagen, título y texto, y un comportamiento definido, que es 12 o el 100% del tamaño de la pantalla en móvil y tablet, y una tercera parte del tamaño de la pantalla a partir de escritorio pequeño. Yo esto lo puedo aplicar también pues, a un siguiente contenedor, en el que lo que quiero es que, pues, por ejemplo, a continuación se comporte de otra manera diferente, ¿no? Si yo quiero que el siguiente contenedor ocupe también el mismo ancho que esto, con estos márgenes, pues la siguiente fila la podría meter dentro de este contenedor y seguir trabajando aquí con una nueva fila. ¿Vale? Imaginad que yo quiero ahora, pues aquí una fila en la que solo tengo texto. Voy a primero copiar las columnas. Imaginad que yo quiero una fila con solo texto, con una frase, por ejemplo. Pues yo la podría añadir a continuación, ¿vale? Diciendo, por ejemplo, que me ocupe todo el ancho. Si yo lo que quiero es que este bloque de texto de aquí ocupe todo el ancho como lo ocupaba esta imagen, entonces sí que tendría que haber cerrado este container aquí
y haber abierto uno nuevo de tipo container fluid para poner este último bloque de texto. ¿Vale? Entonces todo esto lo que me va a permitir, ¿vale? Con este ejemplo es relativamente simple, pero sabiendo esto podéis maquetar el contenido de cualquier página. Por ejemplo, imaginad que queremos hacer la página de un post de un blog y lo que necesitamos es, por ejemplo, pues para la imagen destacada que aparece arriba, pues un container fluid con la imagen grande que ocupe todo el ancho. A continuación yo debajo lo que tengo es, por ejemplo, un bloque de texto que ocupa 8 columnas de 12 y un bloque de 4 de 12 en el que están pues, las etiquetas, los enlaces relacionados, el buscador, etcétera, etcétera. ¿Vale? Todo esto lo podemos hacer también pues, combinando estos diferentes tipos de columna y estos comportamientos. Vamos a ver este ejemplo que acabo de comentar. Vamos a ver el ejemplo de este hipotético blog. ¿No? Me voy a abrir un nuevo contenedor en la parte inferior. Voy a poner la clase container fluid y dentro de él voy a crear una fila y dentro de esta fila me voy a crear una columna con una imagen destacada que quiero que me ocupe todo el ancho. Es decir, básicamente sería lo mismo que hemos visto aquí. ¿Vale? Voy a aprovechar esta. ¿Vale? Fijaos, yo tengo aquí mi imagen destacada. Y a continuación, imaginad que lo que queremos es pues un blog que siga ocupando también todo el ancho, pero en el que tengamos pues 8 de 12 columnas para el contenido principal del artículo y 4 de 12 para lo que serían pues los widgets del lateral, etcétera, etcétera. Pues me abro una nueva fila. Y dentro de esta fila me creo dos columnas. ¿Vale? De momento las voy a hacer las dos iguales. Estas serán las dos columnas. La primera en la que estará el contenido de ese blog. Vamos a poner, imaginad que aquí vendría el título del post. A continuación lo que tendría pues son los diferentes párrafos de contenido. Podemos meter también una imagen dentro para que veáis. Vamos a copiar una de estas. Y en esta otra columna lo que tendría pues son diferentes widgets, ¿no? Y vamos a poner pues por ejemplo un bloque con etiquetas. O aquí pues un par de banners destacados, por ejemplo, ¿vale? Fijaos como ahora todo esto que acabo de hacer pues se dispone de la siguiente manera, ¿no? En tamaño móvil, como yo he dicho que todo ocupa todo el ancho, pues en tamaño móvil lo que está haciendo es me pone la imagen destacada de este blog ocupando todo el ancho, a continuación me viene el título, el contenido del post con sus dos primeros párrafos, la imagen, el resto de párrafos y el contenido de esa barra lateral que quiero en la derecha en pantallas más grandes, pero que en móvil me interesa que aparezcan pues justo debajo, porque no la puedo poner aquí porque no tengo suficiente espacio. ¿Vale? Tendría aquí este bloque con algunas etiquetas y dos banners, por ejemplo, publicitarios. Imaginad que yo quiero que en tablet pues esto se comporte igual, pues simplemente haré call sm12 y call sm12. Imaginad que en pantalla de escritorio pues yo quiero que esto ocupe lo que decíamos antes, 8 y en este caso 4. Vamos a ir viendo cómo queda. ¿Vale? Tendríamos aquí la imagen destacada con el título del post. En tablet sigue ocupando todo el tamaño, pero cuando llega, fijaos aquí a escritorio,
ya tenemos una estructura que se empieza a parecer más a la de un blog. La imagen destacada, el título del post con su contenido y aquí a la derecha una columna con los widgets, las etiquetas, la publicidad, etcétera, etcétera. Si esto sigue creciendo, se sigue manteniendo esta proporción. Si por ejemplo entendemos que en la pantalla más grande, en esta barra lateral ya empieza a ser excesiva, pues podemos reducir su tamaño. Podemos decirle que en col XXL quiero que esto no me ocupe 8, sino que me ocupe 10 y que esta columna me ocupe tan solo 2. En este caso, fijaos cómo aquí y ahora, cuando llega al tamaño más grande, esta columna se ha reducido bastante, ¿vale? Quizá incluso un poco excesivamente. La podríamos quizá mejor dejar como 3 y 9. ¿Vale? Y así funciona. Fijaos cómo funciona un poquito mejor. ¿Vale? Entonces fijaos cómo esto en las pantallas más grandes tiene esta proporción 9:3, 9:3, 9:3, 9:3. Cuando llega a escritorio pequeño esto aumenta un poco más, 8:4. Y cuando llega a tablet y continúa en móvil ya pasa a ocupar el 100%. Ya no tenemos suficiente espacio como para mantener dos columnas y pasamos a tener una única columna, aprovechando así mejor la interfaz. Entonces, esto lo podéis combinar de muchas maneras, pensando pues, en los diferentes tipos de interfaz que se puedan crear. Aquí hemos visto un par de ejemplos, el típico ejemplo de la página de empresa con una imagen destacada y una especificación, por ejemplo, de servicios o de productos, y un ejemplo, por ejemplo, aplicable a un blog. En el siguiente vídeo veremos algunas clases utilitarias que nos van a servir para disponer mejor el contenido que como lo tenemos ahora, porque fijaos que está todo un poco pelotonado, hay poca diferencia o poca distancia de la imagen a la siguiente columna, quizá hay poca separación también entre diferentes columnas. Todo esto también lo podemos acabar de definir con unas clases específicas de Bootstrap, que son las clases utilitarias que veremos en el siguiente vídeo.